Hoy vamos a meternos en un tema que a mí me parece fascinante. ¿Cómo aprenden a leer los niños y las niñas? Hola, sí, es un proceso increíble. Y para entenderlo mejor vamos a usar como guía un artículo de la Corporación Educacional Potencial. Ajá, escrito por un especialista de la Escuela de Lenguaje Pequeños Tesoros. Exacto. Queremos como desgranar esas etapas clave del aprendizaje lector, ¿no? Empezando desde bien chiquitos, desde preescolar. ¿Bien? El objetivo es entender mejor ese camino, ¿no? Porque el artículo dice algo clave. No son etapas súper rígidas por edad. Claro, no es que a los 5 hacen esto y a los 6 exactos pasan al otro. No, son más bien una secuencia de logros. Y que incluso se pueden superponer un poco. Como un continuo, más que escalones separados. Me parece una buena forma de verlo. Bueno, entonces, analicemos esto. Empecemos por la base de todo, la etapa de prelectura, la que se da generalmente en preescolar, ¿verdad? Sí, ahí es cuando vemos a los peques como jugando a leer. Claro, que agarran un libro, miran las imágenes, inventan una historia. O interpretan láminas, señalan cosas que reconocen, Y el artículo menciona una idea importante de M. Condemarín, ¿cierto? que para que después puedan aprender a leer, digamos, sin dificultad, necesitan primero una buena base. Una base mental, conceptual, perceptiva y también de lenguaje. O sea, preparar el terreno antes de sembrar. Exactamente. Y este punto es fundamental. No es solo un juego. Aunque lo parezca desde afuera. Claro, en realidad están construyendo los cimientos, toda la estructura mental y lingüística que van a necesitar después para decodificar. Mmm. Es fascinante porque esta fase, que parece tan lúdica, prepara el cerebro para algo complejo. Sin esto lo que viene después se complica mucho. Tiene todo el sentido. Y bueno, después de esta preparación, ¿qué viene? Ahí entramos en la... La etapa de lectura inicial, ¿no? Que suele ser en el primer año de primaria. Sí, primer año básico, o NB1 como le dicen a veces. Alrededor de los 6, 7 años, más o menos. Y acá sí cambia el foco. Ahora sí se empieza a decodificar de verdad. Exacto. A descifrar palabras simples, las que ya conocen de oídas. Se trata de conectar las letras que ven El código visual, con cómo suenan el código auditivo. y con lo que significan. Ahí está la clave. Ese es el puente. El paso de jugar a entender el sistema. Justamente, es donde hacen ese clic inicial. Pasan de saber que los libros cuentan cosas a entender cómo lo hacen con esos dibujitos que son las letras. Ver, oír, entender. Para palabras básicas al principio. Claro, es un salto cognitivo enorme realmente. El inicio de la alfabetización formal. Bien. Y después de ese gran salto, el artículo sigue con la etapa de destrezas. Ajá, ubicada más o menos en segundo básico, NB2. Aquí el objetivo ya no es solo descifrar letra por letra, ¿o sí? No tanto. Se busca empezar a reconocer palabras más rápido, como un todo, y adquirir una comprensión básica. Para poder leer cosas distintas, ¿no? No solo el libro de texto. Correcto. Se busca más fluidez y que empiecen a captar el mensaje general. Hay un avance hacia una comprensión más activa. O sea, no solo pronunciar, sino entender qué dice. Exacto. Se construyen las herramientas para leer con más autonomía y entender textos variados. Ok. Luego el panorama se amplía más todavía. Sí, entramos en la etapa de ampliación de la lectura. Que abarca varios años, ¿no? De tercero a sexto básico, más o menos. NB3 a NB6. Un periodo largo. Y aquí, ¿qué es lo principal? Bueno, se siguen perfeccionando las destrezas, pero la prioridad ahora es la comprensión lectora. Entender bien lo que se lee. Y mencionan algo más. Fomentar la lectura recreativa. Fundamental. Este es un momento bisagra, creo yo, ¿Por qué? porque la comprensión se vuelve el centro. Y si logramos que además lean por gusto, no solo por tarea. Eso puede marcar la diferencia. Totalmente. Es clave para formar lectores para toda la vida. Ahí se siembra el hábito lector que va más allá de la escuela. La motivación propia empieza a jugar fuerte. Que lean porque quieren, no solo porque deben. Eso mismo. Y ya casi al final, se menciona brevemente la etapa de refinamiento de la lectura. Sí, que empieza en la educación media, la secundaria, y sigue, bueno, toda la vida. Aquí la lectura ya está muy ligada a los intereses de cada uno, ¿no? Claro, lees para informarte sobre algo que te gusta, para estudiar tu carrera o por puro placer. Y las habilidades se siguen puliendo. Siempre. Esta etapa muestra la lectura como lo que termina siendo, una herramienta personal, súper versátil.
que adaptas y mejoras según lo que necesites o quieras en cada momento de tu vida. Exacto. Ya no es algo que se aprende y listo, sino algo que se usa y se refina constantemente. Entonces, para ir cerrando, si miramos todo el proceso, Vemos que es gradual. sí, un continuo, donde cada etapa se apoya en la anterior. No te puedes saltar pasos. Parece que no. Cada fase es fundamental, desde ese jugar a leer del principio. Y entender estas fases, aunque sean flexibles, como dijimos, creo que ayuda mucho. ¿Ayuda a quiénes? ¿A los docentes? ¿A las familias? A todos los que acompañamos a los chicos en este proceso. Nos ayuda a entender que es un camino único para cada uno. Que no es una carrera. Para nada. No es una competencia contra el reloj. Se trata de consolidar bien cada paso para que la base sea fuerte. Me quedo con eso. Y una última cosita para pensar, que me surgió al leer esto y recordar otras notas del mismo sitio. A ver. El artículo detalla muy bien estas etapas de la lectura en sí. Pero, ¿qué tan decisiva será esa habilidad previa que mencionan tanto en otros lados? ¿Te refieres a la conciencia fonológica? Esa misma. La capacidad de oír y manipular los sonidos del lenguaje, que dicen que se desarrolla incluso antes de empezar a jugar a leer. Es un punto interesante. ¿Será esa la pieza clave, quizás la más importante, que arma todo el rompecabezas después? Es una muy buena pregunta para seguir reflexionando. ¿Cuánto de ese éxito posterior depende de esa habilidad fonológica temprana? Queda ahí picando, ¿no? Para seguir pensando.